5. De momento, como usted lo dice, vamos 2 en París 2024. En París 2024, el Ministerio del Deporte surgió en el gobierno del presidente Iván Duque, ¿cierto, Sebastián? Nosotros teníamos Coldeportes, sí, y se convirtió con Lucena. Pero Lucena era el ministro Ernesto Lucena, de la misma universidad del presidente Duque, porque se acuerdan en esa época que el presidente Duque ponía a todos sus compañeros de universidad en el gobierno nacional. Francisco Barbosa también es de la Sergio Arboleda. Tuvimos un director de Coldeportes, el doctor Klopatovsky, que puso un trino recientemente criticando realmente la gestión administrativa a nivel de deporte que se ha visto en Colombia por cuenta de los resultados de los Juegos Olímpicos. Así es, Jairo Klopatovsky, que usted recordará que también fue congresista, también fue funcionario durante el gobierno de Iván Duque, pero cuando él estuvo al frente de Coldeportes entre el 2010 y 2012, él puso lo siguiente, se lo voy a leer, Camila, también lo tenemos en pantalla si me ayudan, en Vimix, dice: siendo director de Coldeportes entre 2010 y 2012, en Londres sacamos 8 medallas olímpicas con tan solo 46 atletas. Ahora, con una delegación de 95, sacamos, él pone una, pero lo escribió antes de la medalla de hoy, entonces tenemos que decir que con 95 sacamos 2 medallas. Y termina: mucha burocracia, corrupción en el gobierno por parte de sus ministros del deporte, que ya han sido 3. Pues déjeme saludar en estos momentos precisamente al exdirector de Coldeportes, a don Jairo Klopatovsky, que lo tenemos en la línea para hablar y pues empezar a hablar con diferentes voces de qué es lo que está pasando con el proceso del deporte en Colombia. Señor Klopatovsky, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Camila, muchas gracias por la invitación. Pero sabes que los Juegos Olímpicos no terminan este domingo porque vienen los Juegos Paralímpicos, ¿no? Tiene toda la razón usted, tiene toda la razón. ¿Y nosotros qué tan buenos somos en los Juegos Paralímpicos, señor Klopatovsky? En Londres sacamos 2 medallas paralímpicas, en Brasil sacamos 5 y en Tokio sacamos 7. Hemos venido, digamos, mejorando, vamos a ver cómo nos va en París, pero hemos ido mejorando con la población con discapacidad, que en ese momento pues van a participar en más de 256 justas deportivas, que es muy importante también para hacerle el seguimiento. Pero volviendo otra vez al trino, obviamente que envié, Camilo, es que cuando yo era director de Coldeportes, prometí 10 medallas olímpicas, sacamos 9, y digo la novena, porque la novena se la ganó ahorita el podio, como consecuencia de una denuncia que había por dopaje, y obviamente clasificamos en el 4º lugar, subimos al podio al 3er lugar en ciclismo. Entonces tenemos 9 medallas olímpicas. Yo había prometido en ese entonces 9 medallas. Cuando yo recibí Coldeportes, acuérdate muy bien que ese hacía parte del Ministerio de la Cultura, era un instituto. Teníamos 145 mil millones de pesos de presupuesto y fui para el Congreso. En ese momento impusimos un nuevo impuesto del 4% para la telefonía celular y obviamente aumentamos el presupuesto a más de 485 mil millones de pesos. Y con eso comenzamos a trabajar para los entrenamientos y fogueos a nivel internacional de nuestros atletas que participaron en Londres 2012. Se hizo con total transparencia, se invirtieron los dineros, por primera vez también se tuvo un equipo Colombia de ciclismo, de donde sale Atapuma, Nairo y todos ellos, que en ese momento están participando en Europa. Se invirtió algo más de $10 millones, se dieron todos los mejores equipos y se comenzaron a hacer la categorización para que pudiéramos estar a nivel internacional. Pero dentro de la estrategia, sí. Pero déjeme lo interrumpo un momento, porque usted nos está hablando de Coldeportes, y quiero preguntarle sobre esa transición al Ministerio del Deporte, porque en el gobierno anterior se creó un ministerio porque se le quería dar pues como un mayor estatus al deporte en nuestro país. Sin embargo, quiero saber efectivamente qué fue lo que generó que nos convirtiéramos en ministerio, o simplemente fue un acto simbólico y el director de Coldeportes pues ahora podía ir al Consejo de Ministros y punto, porque realmente la capacidad de decisión del ministro del Deporte no era muy superior a la que tenía un director de Coldeportes. Sí, el Ministerio del Deporte nace como una iniciativa del Congreso de la República, diferente a la que Petro originó en ese momento con el Ministerio de la Inclusión, de la Equidad. Nace el Ministerio del Deporte como una iniciativa directamente del Congreso de la República, pero déjame decirte una cosa, Coldeportes era un instituto y dependía directamente del Ministerio de la Cultura.
y después lo convertimos en el primer Santos, lo convertimos en el departamento administrativo. Y el siguiente proceso fue convertirlo en Ministerio del Deporte. Cuando se arrancó, pues teníamos un presupuesto, como te dije, 145.000 millones. Hoy en día el Ministerio del Deporte tiene más de 1.3 billones. Y algo que yo me he quejado de que ya estamos en el mes de agosto, solamente hemos ejecutado el 35%. Hemos gastado dentro de los desplazamientos del presidente de la República en sus comitivas y dentro de la inauguración de esa casa famosa Colombia en París, pues hemos gastado más de 10.000 millones de pesos y obviamente nuestros deportistas, que como Fernando Gaviria lo dijo ayer, que quedó en el puesto 17 en el óvalo, pues estaba diciendo que los entrenamientos no es solamente para los deportistas un año antes, sino los atletas deben estar completamente compensados como lo estuvimos trabajando nosotros en el año 2012 para Londres, los Olímpicos de Londres. Bueno, ese presupuesto, doctor Klopatowski, queda en 445.000 millones de pesos el próximo año. El recorte es importante. Imagínense. Sí. Nosotros con eso, exactamente, en lugar de aumentar o en lugar de invertir bien los dineros de ese 1.3 billones que tienen para este año, que no se van a ejecutar porque por ineptitud o por falta de tiempo no lograron ejecutarlo, porque eso tiene que salir a licitación. Tenemos muchos escenarios deportivos que necesitan. Pero bueno, con esa plata, y obviamente lo que me parece interesante que nos cuente es con esa plata, porque una política del deporte puede tener muchos objetivos y no necesariamente el principal debe ser tener medallas olímpicas. Uno puede tener un objetivo de tener, no sé, parques públicos y que la gente tenga más espacio, pero si un país, un estado tiene el propósito de tener medallas olímpicas, quiero que nos cuente cómo se deben invertir y en qué, como de manera más precisa, para uno saber si se está haciendo lo correcto o no, o qué debería ser un país que tiene ese propósito. Bueno, en 8 años yo voy a querer tener 20 medallas, ¿y en dónde tiene que ir esa plata? Muy buena pregunta. Es que los semilleros tienen que arrancar directamente de las veredas, de los barrios, de los municipios, de los departamentos, que es parte del ciclo, y tiene que ir después a los departamentales. En este gobierno los juegos departamentales fueron completamente caóticos, que justamente los Juegos Nacionales son donde se buscan las marcas para ir a los ciclos olímpicos, como por ejemplo los Panamericanos, que también este gobierno los echó para atrás. Es parte del ciclo olímpico de los entrenamientos que ellos llegan para llegar obviamente a los olímpicos, como en este caso en Francia. Y hace parte también los centroamericanos, los suramericanos. Entonces lo que tenemos que hacer, y fue lo que hicimos en el año 2010, cuando se arrancó todo este proceso, es comenzar a llegar directamente a los barrios, a los municipios, y comenzar a trabajar los intercolegiados, los interdepartamentales, porque un deportista no se hace de la noche a la mañana, pero hay que invertir en ellos. Y si vamos a reducir el presupuesto, como ya se mencionó, y no se ha invertido el presupuesto de este año de 1.3 billones, pues si te puedes imaginar qué fue lo que pasó. Acuérdate muy bien que nosotros organizamos también el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 fue en el año 2011, se remodelaron más de 8 estadios, entre eso el Campín, el Pascual Guerrero, el de Cartagena, el de Barranquilla, etcétera, etcétera, y con eso se organizó por primera vez un Mundial Sub-20, que es la segunda categoría después de la de mayores. O sea, se comenzó a trabajar en el deporte, porque yo estaba completamente convencido que a través del deporte se puede generar hábitos de estilo de vida saludables y se puede encontrar directamente una paz que tanto lo hemos buscado. Claro. En este gobierno se habla de paz, pero ¿cuál paz? Si ni siquiera hemos invertido en el deporte y estamos acabando con todas las instituciones de Colombia. Exdirector, tengo un oyente que está conectado con nosotros y nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y nos dice algo que yo no tenía tan presente y quiero comunicárselo a usted a ver si coincide con lo que dice este oyente que se llama Diego. Y dice que el éxito de Colombia en Londres y Río se debió al impuesto de la financiación del deporte de Pachito Santos, que grababa con el 16% a las telecomunicaciones móviles en el primer gobierno de Uribe, que en el gobierno de Santos ese recurso se mantuvo, pero que en el 2020 el gobierno Duque redujo ese impuesto al 4%, una reducción del 75%. En el 2022 Petro destinó ese impuesto a otros gastos sociales y no al deporte. ¿Esto es cierto? ¿Esto que nos dice don Diego, un oyente que nos escribe sobre el desarrollo del deporte en nuestro país? Pues en parte tiene razón, Diego, porque los impuestos, el 4% que se generó en la telefonía celular se generó en el gobierno de Santos, nosotros siendo directores.
director de Coldeportes, y además se generó un presupuesto. Se fue para el Congreso de la República y en el Congreso de la República se aprobó un presupuesto vía Nación, vía Presupuesto General de la Nación, un presupuesto mayor para el deporte en Colombia, porque el despegue del deporte de Colombia se debe en Londres, donde sacamos esas 9 medallas olímpicas, y se mantiene la estela y se mantiene el camino. Por ejemplo, ¿cuál era la estrategia que me estaban preguntando ustedes? Además de trabajar en los barrios, en los municipios y en los departamentos, se comenzó a trabajar fuertemente para que nuestros deportistas, nuestros atletas, salieran a nivel internacional. ¿Y qué fue una de las estrategias, Camila, que se mantuvo? Por ejemplo, había unas delegaciones de ciclismo, por decir algo, de 8 atletas, de los cuales 6 eran técnicos, eran entrenadores, eran masajistas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se comenzó a hacer fue bajar tantos técnicos y tantos entrenadores y comenzar a subir los atletas de marca. Entonces ya no eran 3, sino 4 o 5 de marca, y se les dio la oportunidad para que participaran, y ellos se la fueron jugando completamente de todo. Sí. Y además invertimos en que ellos salieran fuera del país, se foguearan, no les diera miedo salir a los escenarios deportivos donde hablaban otro idioma. Se comenzó a trabajar fuertemente en la parte de psicología y obtuvimos esas preseas. Y eso se mantuvo a Brasil, a los Olímpicos de Brasil, donde se mantuvieron las 8 medallas olímpicas, se cambiaron un poco los colores, sacamos 3 medallas de oro, a diferencia de Mariana Pajón, que obtuvimos en Londres una medalla, pero obtuvimos plata y bronce, que sumaron hoy esas 9 medallas olímpicas. Luego la estrategia es de gobierno, la estrategia es desde los municipios, los departamentos, y eso se hace invirtiendo. A mí me da mucha pena que en este gobierno hayan pasado ya 3 ministros, y además 2 de ellos estén investigados, y en ese momento pues se acuerdan muy bien lo que pasó con María Isabel Urrutia, lo que pasó con Andrea, con la Liliana Rodríguez, y ahora pues con la actual, que es Luis Cristina López. Pero 2 ministros, 3 ministros en este gobierno, en 2 años, 2 investigados. Entonces eso pues obviamente no deja ni siquiera una fuente de moral para los deportistas. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos? Comenzamos a invertir para que las glorias del deporte tuvieran un incentivo, y hoy en día se está trabajando para que, por ejemplo, Rocky Valdés, Pambelé, todos ellos tuvieran un incentivo económico en su momento de retiro, que puede estar llegando hoy en día en 3.500.000, 4 millones. En ese momento no sé cuáles son las tarifas que vienen manejando, y nosotros fuimos los que comenzamos a imponer en las salas de medaillería el pago por medalla de oro, plata y bronce, no solamente en los olímpicos, sino en el ciclo olímpico, en todos los justas internacionales, como los panamericanos, centroamericanos. Medalla que se obtenía por colombiano, obtenía en el exterior, se les daba una remuneración y se les daba otros incentivos como vivienda y demás. Señor Kulbatowski, una pregunta por algo que me comentaba ayer una persona que trabaja en el sector de deportes, dejando claro que recortar de 1,3 billones a 460.000 millones es un tijeretazo pues brutal, la verdad. Él me explicaba que es normal que hayan esos bajonazos, no tan grandes, pero que sí es normal que después de los Olímpicos en el presupuesto general se baje esa fracción que va para los deportes, que cuando hay Olímpicos obviamente hay que hacer una inversión en los atletas, en infraestructura, en las convocatorias y demás, pero que inmediatamente el año que sigue a los Olímpicos se baja el presupuesto. ¿Es así? Está mal concebido ese concepto. La preparación de nuestros atletas son permanentes, y los fogueos internacionales son permanentes. No se puede bajar el presupuesto en ningún momento, porque siempre hay que hacer inversiones en infraestructura. Tiene que comenzar a concentrarse también en las justas deportivas en los departamentos y en los municipios. Están los Juegos Nacionales. Es decir, el presupuesto siempre se tiene que mantener. Ahora bien, nosotros con 485.000 millones de pesos en ese momento hicimos maravillas, porque se invirtieron en donde tenía que hacer, que eran los atletas y en la preparación para ellos. Pero si tenemos hoy en día 1.23 billones de pesos para invertir en nuestros deportistas, pues sería un error diciendo que porque pasaron los Olímpicos, entonces bajemos el presupuesto y esperemos a ver qué es lo que está pasando con los semilleros y cómo se van a preparar para los Juegos departamentales y para los Juegos nacionales.
Los Juegos Nacionales, vuelvo y lo repito, son la preparación para que tengamos marcas e irnos al exterior y jugar dentro de los ciclos olímpicos. Y esto se hace con presupuesto, eso se hace con viaje, eso se hace invirtiendo en el atleta. Hoy en día, si usted le pregunta a los atletas que están participando en ese momento en Londres cómo fueron financiados, pues van a decir que estuvieron vendiendo el carro, que estuvieron con sus familias haciendo préstamos, haciendo grandes esfuerzos para que fueran financiados ellos. Hay que mirar, además, lo que está pasando con el Comité Olímpico. El Comité Olímpico recibe todos los dineros directamente del gobierno nacional, es decir, a través del Ministerio del Deporte. Y ahí están todas las federaciones y las federaciones de ciclismo, las de BMX, todas las federaciones de atletismo, etcétera, etcétera, están financiados completamente por el gobierno. Y hoy los vemos completamente callados al Comité Olímpico, vemos callados a los presidentes de las federaciones por un solo hecho, el temor a que no se les asigne presupuesto a cada una de las federaciones por querer hablar bien o mal de un gobierno o querer corregir algunos errores que tendremos que hacer. Es que no es lógico que vengamos de 9 medallas olímpicas en Londres 2012, que en Brasil hayamos sacado 8 medallas olímpicas, que hayamos sacado 5 paralímpicas y que en este momento estemos sacando pecho. Y hay que felicitar a nuestros atletas, estas dos preseas y las 10 diplomas de excelencia que les están dando. Claro, hay que felicitarlo, pero preguntémosles a ellos cómo ha sido el proceso para que ellos obtuvieran esa medalla. En el 98% les van a decir que recibieron una ayuda meses antes de este ciclo olímpico para terminar en las Olimpiadas, en este caso de Francia. No, esto hay que invertir. 1.3 billones hay que seguirlos invirtiendo. ¿Cómo es posible que vayamos a bajar el presupuesto? Es que el presupuesto se lo van a bajar es porque no lo invirtieron ese año y van a ser castigados en el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Pues es el exdirector de Coldeportes, Jairo Klopatowski, quien tiene unas críticas pues que me parecen válidas frente a la situación y el desempeño de los deportistas, no de los deportistas colombianos, de la estructura deportiva en Colombia para el desarrollo y para la presentación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Señor Klopatowski, mil gracias por atendernos. Creo que es importante empezar a escuchar estas voces y no solo en este momento, sino en varios momentos, porque coincido con usted en que el deporte puede sacar a muchos jóvenes de situaciones que no son deseables y que les daría un futuro pues mucho mejor que el que están viviendo en estos momentos. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Camilo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Me explica, ¿usted sabe cómo es la estructura del deporte en Colombia, Sebastián? ¿En qué sentido? En todo el